El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa de producción nacional. IUS Radio y el Instituto Universitario de Seguros no se hacen responsables por conceptos u opiniones emitidos en este programa. IUS Radio, una radio innovadora, les presenta Sinapsis 360 grados, el psicólogo a tu alcance, con Amanda Hernández y Aixa Atías. Un espacio para dar visibilidad a la salud mental y emocional desde todos los ángulos, con una visión integral y actual. A través de conversaciones abiertas y dinámicas, se busca fomentar el autoconocimiento y el crecimiento personal orientados a generar bienestar en la vida cotidiana y mejorar las relaciones interpersonales, fomentando la empatía para ayudar a otros desde una red de apoyo real. Un excelente día, sábado para todos los oyentes. Bienvenidos a su programa Sinapsis 360, el psicólogo a tu alcance, por IUS Radio, una radio innovadora. En la dirección general, Héctor Vadillo. En la coordinación de la estación, Carlos González. En la coordinación de producción, Juan Blanco. Y en el control técnico, Luis Bielma. Y en la producción del espacio ante el micrófono, quien les habla, Amanda Hernández, con certificado de locución 9867. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional, a través de la página web iusradio.com.be. Hoy traemos un tema muy especial que tiene que ver con este mundo y de hecho lo he denominado entre muros y voces. ¿Por qué? Porque de repente es como esa otra parte de la que no conocemos mucho, ¿no? De repente hay personas que no se relacionan, que es el mundo psiquiátrico. Sobre todo cuando hablamos de la hospitalización psiquiátrica, que en ocasiones hay muchos mitos, hay muchos tabú, todavía existen muchos estereotipos sobre lo que tiene que ver con la hospitalización psiquiátrica y es lo que queremos hoy resolver. ¿Por qué? Porque primero tenemos que también denominar que se debe asistir a lo que tiene que ver con un psicólogo. ¿Para qué? Para que se refiera, si es necesario después de una valoración psicológica, bueno, sí, mira, los resultados han dado que debo referirte a un psiquiatra. Pero ¿qué sucede cuando la terapia cognitivo-conductual, cuando la terapia de varias sesiones se puede ver afectada, alterada, y bueno, ya solo la medicación que determina el psiquiatra no es suficiente? Eso es lo que vamos a estarle dando respuesta hoy. Que es importante que podamos comprender algo. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud determina que la salud integral es tanto física como mental. Y para eso, para nosotros saber que estamos estables, tenemos que tener salud física y salud mental. Por lo tanto, entonces nosotros debemos dar respuesta a esto. ¿Cómo cuidamos nuestra salud mental? Y cómo reconocemos que existen enfermedades mentales y que deben ser atendidas. Y para esto están los especialistas. Existen diferentes profesionales que atienden la salud mental, como pueden ser neurólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, entre otros. Entonces también es importante entender que se trabaja desde un equipo multidisciplinario. ¿Por qué es importante el equipo multidisciplinario? Porque debemos respetar lo que son los límites de cada profesión. El psicólogo va a acompañar desde la terapia o la psicoterapia con un tratamiento personalizado para cada paciente o consultante, y el psiquiatra es el profesional que es médico, que va a identificar cuál es el diagnóstico y qué tipo de tratamiento farmacológico requiere ese paciente. En ocasiones, bueno, yo he visto mucha resistencia, sobre todo en mis pacientes, mucha resistencia cuando uno le dice, mira, es importante que te vea un psiquiatra. ¿Por qué es la resistencia? Bueno, sobre todo por mitos, ¿no? Todavía existe mucho este estigma de los psicólogos, los psiquiatras son para los locos. Y esto es algo que debemos eliminar el estigma, porque el estigma nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque el buscar ayuda, el asistir a un profesional es para cuidarnos. Justamente hoy colocaba un poco de imágenes sobre eso, ¿no? Sobre los mitos que existen bueno, mira, realmente tómate un tecito, cálmate. Nos estamos subestimando lo que es las enfermedades de salud mental, que pueden ser un trastorno, un síndrome,
Entonces, de alguna manera no es un tema de voluntad, y eso sí lo voy a decir con mucha responsabilidad, no es un tema de que, bueno, colócale ganas, no, porque igualmente cuando de repente uno va a un cardiólogo, no es que, mira, no te tomas la medicación y te vas a tomar un té de manzanilla. Creo que debemos darle a cada quien la responsabilidad que le corresponde, ¿no? Y sobre todo asumirlo así, porque para mí como psicólogo clínico es muy importante descartar la parte biológica que está afectando a ese paciente. De hecho, siempre en casos específicos se refiere a un neurólogo, y también cuando vemos el referir a un psiquiatra. ¿Para qué? Si se descarta, ¿no? No hay problema por eso. Porque, bueno, de alguna manera es asumir, bueno, se hace la referencia y ya será el médico el que pueda de alguna manera asumir. ¿Asumir qué? Asumir el dar ese acompañamiento, es decir, bueno, mira, sí, este paciente requiere ser medicado o no. Pero bueno, para eso tenemos a un colega aquí, compañero, un psiquiatra, al que le quiero dar la bienvenida, y va a estar hoy acompañándonos. Y bueno, él es el doctor, por acá lo tengo, que bueno, primero que nada, pues también agradecerle el que está acá, bienvenido. Él mismo se va a presentar porque me debe la biografía, así que doctor, adelante. Bien, muy buenos días, saludos, bendiciones para todas y para todas aquellas personas que en este momento están conectadas, están en sintonía. Y bueno, ¿quién habla para ustedes? Yo soy el doctor Nectalí Tovar, médico especialista en psiquiatría, y bueno, aquí estamos para compartir conocimiento. Cuénteme, ¿cómo está, licenciada? ¿Cómo le va? Muy bien, feliz de tenerte por aquí, gracias por la receptividad y bueno, por estar acá. Gracias por la invitación. Sí, mira, estamos tocando este tema de la hospitalización psiquiátrica, ¿no? Okay. Yo mencionaba un poco de que de repente la gente es como que eso es otro mundo, ¿no? Como que nadie quiere tocarlo, que existe mucho estigma sobre todo con eso. Sí, bueno, la hospitalización psiquiátrica es una situación bastante, digamos, es compleja en sus aspectos, porque el individuo, el paciente como tal, o el usuario, de alguna manera es diferente en relación a otras patologías. O sea, es decir, por ejemplo, cuando una persona tiene un proceso respiratorio, necesariamente tiene que estar en un lugar en aislamiento, por ejemplo, ¿ok? Tiene unas manifestaciones clínicas que le permiten, hay que aislarlo, porque si no es una enfermedad infectocontagiosa que es para evitar la propagación de esta patología. En el caso de que algunos pacientes psiquiátricos existe la posibilidad de que, y nuestros objetivos como médicos o como psiquiatras y psicólogos, nuestro objetivo es que nuestros pacientes estén incorporados en la sociedad. Nuestro objetivo es que nuestros pacientes estén dentro en un espacio donde se vinculen a una vida diaria con normalidad, ¿ok? Pero a veces hay patologías como el caso de la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, o incluso puede ser una persona que no tiene ningún antecedente psiquiátrico, pero de repente por una situación adaptativa, por una situación normal de la vida, necesite estar ingresado por una idea suicida o por un intento suicida. Entonces, esos son elementos que de repente que a veces también es normal dentro de una patología. O sea, es decir, la esquizofrenia tiene sus ciclos normales que a veces se descompensan. A veces estas personas, a pesar de que llevan un buen tiempo en control y seguimiento con el médico, a veces las patologías es normal que se descompense cada cierto tiempo. Entonces, o que a veces hay que hacer de ajuste de tratamiento. A veces también hay personas que no se dejan de tomar el medicamento, entonces vuelven otra vez a revertir los síntomas. Hay varios elementos que conspiran para que de alguna forma nosotros tomemos la decisión, ¿ok? Pero por lo general, el fin último como tal, el objetivo como tal de nosotros como médicos es que nuestros pacientes tengan una vida normal y se hayan incorporado a la sociedad con normalidad. Okay, a veces en muchas oportunidades uno tiene que hablar con las personas, con los familiares, porque por lo general o están molestos, están hostiles, están irritables, o no se aguantan, no se entienden, no se comprenden, y entonces a veces dicen, bueno, doctor, yo necesito que lo deje aquí, estoy cansado, estoy agotado, no quiero ya saber más nada de él. Es mi hermano, lo quiero mucho, pero no puedo ya tenerlo aquí conmigo. Es mi mamá, no la quiero mucho, la amo, pero no puedo tenerla. Entonces a veces
nosotros también tenemos que atender al cuidador, tenemos que atender al familiar para que haga la dinámica que entienda que es normal dentro de un proceso patológico. Sí, básicamente es psicoeducar de la enfermedad. Es psicoeducar, básicamente el concepto es ese, es psicoeducar al familiar para que se entienda que es lo normal. Por ejemplo, cuando una persona tiene un cuadro de demencia, la persona se le olvida, dicen quiénes son ustedes no son hijos míos, ustedes me tienen secuestrado, ustedes me tienen aquí amarrada, o sea, yo soy una persona libre, yo podía trabajar, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Entonces, y puede haber hasta agresividad. Agresividad, llega un momento en que agresividad llama agresividad. Entonces, si el familiar no tiene paciencia, no entiende que de repente, porque me dicen, doctor, ¿cómo ella no va a decir que es mi mamá? Y yo le digo, sí, pero eso es normal, ella se lo va a decir que... ¿Y cómo va a decir que si yo le acabo de dar comida, va a decir que yo... que no comió y está diciendo que yo la tengo secuestrada y está diciendo que de repente dice a la gente en la calle, mira, me pega y me agrede y mis galácticos me están regañando, pero eso es mentira, doctor. Entonces uno dice, bueno, ya va un momento, hay que atenderte también a ti, hay que recibir terapia para que en medio de tu dinámica normal, que aparentemente está normal, para que no te descompenses, tú puedas acompañarlo, entender y comprender. Y hay cosas que no te pueden afectar. Hay cosas que no te pueden... A veces dicen, mándenme, por ejemplo, dicen, mándale una pastilla ahí para que yo pueda ir a trabajar y él se cocine y atienda a los niños. Yo, no, eso no es así. Digo, eso sí, esa psicomagia. Eso no es mágico, que voy a dar un medicamento y la persona se va a quedar sola pero bueno, pero él tiene que entender que yo soy una... Yo sí, él puede entender, pero él tiene una patología psiquiátrica. Entonces hay personas que están descompensadas completamente y no tiene conciencia ni crítica de lo que está pasando en su entorno y no son culpables del todo. Entonces, de alguna manera hay que psicoeducar a los familiares para que entiendan y comprendan que no todo es un ingreso. Yo creo que también esa psicoeducación va hasta social, ¿no? Porque también con este mismo estigma de repente la gente no va a asumir, mira, si mi pareja o de repente un familiar está en la casa o está en tratamiento psiquiátrico, o sea, también eso se está cohibiendo, ¿no? Se reserva, es como ese misterio alrededor. Pasa muchísimo también a nivel del interior del país que le hacen un cuarto y los encierran. Yo he visitado pacientes a domicilio y, por ejemplo, en apartamento tiene una reja como si fuera la reja de afuera, reja allí adentro, y la persona le pasan por un lado la comida para que no salga. Y evitan visitas, evitan contacto con otros familiares, precisamente para evitar este tipo de situaciones que da pena, que se siente incómodo y que a veces lo ven como un flagelo y como una cruz que tienen que llevar, pues. Sí, ahorita que acabas de decir esto, también te hago un llamado a esto. ¿Dónde queda ya el tema de derechos humanos, ¿no? También a un trato digno, porque de alguna manera, yo digo, puede ser esto hasta un secuestro. Sí, es que solamente nada más el hecho de pensar, y a veces uno les dice también a los familiares, incluso a algunas autoridades, ¿no? Y a algunos líderes públicos, por ejemplo, que jueces de paz, por ejemplo, líderes de consejos comunales, que de repente dicen, doctor, lo venimos a traer aquí al hospital porque en la comunidad no lo quieren. Ya va, eso no es así. O sea, usted no es que no lo quiere, usted tiene que entenderlo, aceptarlo y comprenderlo, y ustedes son parte de esa dinámica. Y es responsabilidad de ustedes también estar pendiente de que esa persona también esté bien emocionalmente. ¿Por qué? Porque lo estigmatizan y le dicen, ese es el loco del barrio. Entonces se burlan de él, le tiran piedras, le gritan, los insultan. Entonces no, ustedes también tienen que ser garante de eso. Entonces a veces se piensa que es más fácil agarrar al individuo, a la persona, al usuario, es más fácil llevarlo a un hospital y dejarlo allá adentro. Entonces ahí se está vulnerando el derecho de esa persona, se está vulnerando el derecho como tal de la persona de tener una vida digna, comunicación social, tener derecho afectivo, incluso tener derecho a enamorarse, casarse, tener una vida, tomar su medicamento, ir a consulta. Nosotros en Venezuela tenemos un tratado que se llama el Tratado de Caracas, que específicamente se hablaba, no es de cerrar los centros psiquiátricos,
sino que es disminuir los ingresos hospitalarios. Y eso es posible y es necesario, y estamos convencidos de eso, que es necesario desde la prevención y la promoción. Una consulta con eso que me hizo, que me parece muy interesante, pero las familias están preparadas para eso. Por eso es importante cuando la familia entienda, comprenda y reconozca que tiene un familiar que tiene esa patología. Porque a veces dicen, no, es que él era inteligente y no pasaba nada, entonces ahora porque se está comportando así, me está manipulando. Entonces cuando usted dice, ya no es manipulación. Él responde a un proceso psicopatológico, responde a una enfermedad, y en medio de esa enfermedad responde, actúa, dice cosas, habla, dice cosas incoherentes, y por lo tanto requiere de tener un cuidado y no está apto para incorporar a la sociedad. Sin embargo, hay pacientes que nosotros, ya sea esquizofrénico, incluso hasta trastorno afectivo bipolar, hay personas que son trastorno afectivo bipolar y están en la calle y son profesionales y tienen un salario digno y son personas importante, están contribuyendo a la sociedad, están haciendo una contribución tanto en lo personal y tanto en la sociedad. Estás escuchando Sinapsis 360 grados, el psicólogo a tu alcance, con Amanda Hernández y Aixa Atías. Bueno, regresando por acá con el doctor, bueno, hablamos un poco de este rol que tienen los cuidadores, ¿no? Los familiares, y lo importante antes de asumir, bueno, ya tiene que ser hospitalizado. ¿Cuáles serían entonces los criterios específicos para decir si requiere la hospitalización? Ok, bueno, mira, el criterio de hospitalización también hay dos tipos de criterios. Hay un criterio administrativo, primero que si tenemos el cupo, la cama, eso es parte de la parte administrativa, porque a veces la demanda es también bastante fuerte, ¿no? Y existe un criterio clínico que es el que prevalece por encima del todo. Por ejemplo, cuando la persona tiene un cuadro de excitación psicomotriz, hay alteraciones tanto neurológicas como psicológicas, entonces la persona tiene hiperactividad, ya sea porque tuvo una reacción a un medicamento, por ejemplo, se hizo un reajuste de algún medicamento y las respuestas no fueron las que esperábamos, cuando tiene alteraciones sensoperceptuales, es decir, escucha voces, ve imágenes, y entonces eso además no solamente hay personas que de repente, que también es importante destacar que a veces hay medicamentos que necesitan un tiempo específico para esperar su efecto. Entonces a veces uno le dice a las personas, miren, bueno doctor, pero sigue escuchando voces, vamos a dejarlo aquí. No, ya va. No es que si se está tomando el medicamento como se lo está indicando, es decir, una vez al día o cada 12 horas, si se le está tomando como se le está indicando, entonces ¿cuántos días tiene tomando medicamento? Bueno, doctor, tiene una semana. Bueno, todavía estamos en el margen esperando. Podemos esperar de 20 días hasta un mes, depende del tipo de medicamento. Hay medicamentos que en altas dosis tienen mejor respuesta. Eso también depende del paciente. Hay pacientes, sobre todo los pacientes que son muy refractarios, hay pacientes, es decir, que son pacientes que cuesta que los medicamentos tengamos el efecto que esperamos, es que, por ejemplo, no escuchen voces, estén más tranquilos, puedan dormir, tengan mejor comunicación o tengan mejores respuestas más coherentes y más lógicas y estén más conscientes de su realidad. Cuando esperamos de eso depende también si la persona ha consumido sustancias, ¿verdad? Que si tiene un buen tiempo consumiendo sustancias, tiene una intoxicación alcohólica, una intoxicación a alguna sustancia, un consumo de droga, de alguna forma eso también conspira para esperar el tiempo necesario o no. También la edad, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos muy duros con niños menores de edad y a veces no lo podemos ingresar en el mismo lugar con los adultos, pero que a veces necesitan un ingreso. Sí, eso te iba a preguntar, ¿desde qué edad, por ejemplo, has tenido casos que tú ya has sido el más jovencito? No, bueno, hemos tenido niños de 12 años, de 10 años con cuadros psicóticos bien francos, evidentes, que con alteraciones de pensamiento, con una idea delirante bien estructurada, y realmente no hay evidencia de un consumo de alguna sustancia, simplemente hay un nivel de organicidad y bueno, el pronóstico por supuesto que es bastante desfavorable, pero que con tratamiento, con medicamentos, el chamo se puede incorporar a la sociedad, a estudiar, tener una vida tranquila, a estudiar y por supuesto que tener una vida normal. Claro, acompañando el diagnóstico. ¿Qué es lo que queremos? Mientras la persona va a su consulta con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico, va a su consulta y va regularmente, así como tienen que ir al odontólogo, como todos tenemos que ir al odontólogo de vez en cuando en vez.
como todos tenemos que ir, como las femenidades tienen que ir al ginecólogo a hacerse su control ginecológico, las personas que tienen conciencia de enfermedad van al psicólogo o al psiquiatra, exteriorizan sus emociones, exteriorizan sus pensamientos y sus ideas, y a través de allí puedan de alguna forma uno va evaluando si necesita el medicamento, si va subiendo la dosis, si no va subiendo la dosis, si de repente hay medicamentos que a lo mejor por el cuadro clínico que tenía un cuadro de excitación psicomotriz, le colocamos dosis altas y de repente vamos bajando y se queda nada más con dosis baja y con control médico y con algunas herramientas como por ejemplo laborales, trabajar, herramientas neurocognitivas, que son alternativas. Por ejemplo, ir a un gimnasio, caminar, hacer yoga, o sea, exacto, ese tipo de herramientas que de alguna forma puedan permitir al individuo esa atención integral, y que no solamente eso va para el paciente, sino que también va para todos, porque nos pasa que de repente a lo mejor la causa el desenlace es el familiar, el vecino, ¿verdad? O sea, por causa de una intoxicación alcohólica, pero de repente dentro de la casa hay un tío, hay un primo que también consume, que no ha tenido el cuadro tan complicado como el sobrino, pero también de alguna forma los viernes se toma sus traguitos, y entonces entonces hay que sentarse con todo, esto no está ayudando, esto no está favoreciendo. Entonces, bueno, mira, todos vamos a poner un granito de arena para que este miembro de la familia mejore, esté bien, esté tranquilo y pueda tener una vida normal. ¿De qué factores has visto tú que depende para que exista esta participación de la familia? O sea, ¿qué tan fuerte tiene que ser esta estructura o acompañamiento para que la familia realmente... El apoyo familiar es un apoyo interesante. O sea, nosotros hemos visto cuando existe que la mamá y el papá, una persona esté muy cerca de él, tenga esa adherencia, esa adherencia sea terapéuticamente, eso apoya, porque muchas veces también son discriminados dentro de la familia, no los quieren, no los tratan, o incluso los corren de su casa, porque agotan al familiar. Entonces, el apoyo familiar en tranquilo, vamos a acompañarte a la consulta, tómate los medicamentos, y hay una buena comunicación entre el paciente y los familiares, que posiblemente también a veces los familiares también algunos son pacientes también. Entonces a veces también presentan ansiedad, presentan trastorno de depresión, frustración, porque en las condiciones psíquicas que se tiene su hijo, entonces a veces también hay que darle terapias también y comprender un poco también la angustia, la preocupación del familiar. Por eso es sumamente importante. Si no tiene apoyo familiar, o por ejemplo están casados, tienen una pareja y si no tiene el apoyo de su pareja, es complejo. Vemos muy buena una mejoría impresionante cuando la pareja los va a llevar a la consulta, cuando me dice están pendientes del medicamento, cuando se le compra el medicamento, cuando lo adquiere, cuando lo toma, y no solamente eso, sino que también conoce. Yo tengo pacientes que la esposa, la mamá, incluso hasta los vecinos dicen, mira, ya fulano ya está comenzando a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque está haciendo esto. Ya identifica y te llama y será que y te adelantan la consulta o uno cuadra una consulta y evidentemente ya de alguna forma tiene esos pródromos, esos síntomas que son pródromos antes de la crisis, que pueda de repente evidenciar, y podemos ayudar que la persona no entre en crisis. Y al no entrar en crisis, por supuesto, evitamos que la persona entre en un ingreso hospitalario. Pues entonces eso es lo que se quiere, que el ingreso hospitalario sea menos y que no sea, es más lo último que uno piensa como médico a la hora de hacer las medidas terapéuticas. Sí, hay una gama de tratamientos farmacológicos, psicoeducativo, terapéutico, de terapias de apoyos, de grupos, de individuales, terapias, diferentes formas de cómo apoyar a ese individuo
desde el psicoanálisis hasta las nuevas eras, o sea que hay muchas formas de alternativas sin caer en fanatismo, porque eso también a veces cae en cada paciente es diferente. Depende del individuo, depende del terapeuta, o sea, hay terapeutas que son hasta holísticos, y entonces si eso le hace sentir bien al paciente, o sea, amigo, o sea, yo tengo una paciente que es bipolar y realmente lo puedo decir públicamente, o sea, ahorita la tengo sin ningún fármaco. La persona nada más hace yoga. Ok, no es que le estoy haciendo publicidad, entonces, pero sí puedo decir que lo único que hace cambia su estilo de cómo comer, cómo hablar, cómo caminar, cómo interactuar con las demás personas, cómo reconocer esas emociones. Cuando ella me dice, doctor, ya ahora yo estoy identificando tal cosa, me siento triste pero yo me puse a pensar porque yo tengo que entrar en conflicto con una amiga, porque ya ha recibido las herramientas. Cuando la persona recibe, es corresponsable también. Exacto, cuando la persona recibe esa información y dice, porque es que igualito en algún momento todos nos podemos sentir tristes, en algún momento todos vamos a sentir una ansiedad. Yo venía en una moto aquí, iba llegando tarde y cónchale, ¿será que voy a llegar temprano? ¿Será que eso es normal? El problema es que si eso ocurre constantemente, todos los días, entonces eso además me quita el sueño, no dejo de hacer cosas que antes me daban placer y ahora no me dan placer, evidentemente puede ocurrir una patología. Entonces hay personas que incluso pueden ser personas que ni siquiera son pacientes, pero que de repente simplemente por un estrés laboral, por una situación adaptativa, por un conflicto con la pareja, simplemente por no decir disculpa, lo siento, mira, voy a mejorar, pero por malos entendidos, por problemas de comunicación, a veces decidimos que lo más pronto es que me están haciendo daño, me quieren agredir, todo el mundo, es una lucha de él con el mundo y el mundo contra él. Sí, y eso no trae buenos resultados, claro, sin duda alguna. Bueno, aquí hay un elemento que a veces hay personas que tienen un nivel de organicidad tan compleja, es decir, hay una afectación a nivel cerebral, que ya no es crónico, que ya no ni con tratamiento, los medicamentos es simplemente como para disminuir, no es que va a mejorar del todo, pero disminuir y mantener la calma, que la persona por lo menos lo básico, las cosas básicas, como por ejemplo comer, dormir, sea manejable, o que esté incluso se puede tomar la decisión de estar en un lugar de larga estadía. A veces hay centros hospitalarios que son agudos, hay centros hospitalarios que son de larga estadía, hay hospitales que son hospitales de día, es decir, hospitales donde el paciente pasa por un ingreso de días, es decir, de 20 días, un mes, en un lugar donde va todos los días, recibe terapia, recibe herramientas psicoeducativas, se hace consultas individuales y en grupo durante 20 días, y son consultas, se llaman hospitales de día, o sea, son ingresos, el diurno, donde él llega al hospital en la mañana y se retira en la tarde. Entonces, eso depende del tipo de patología, sobre todo cuando aquellas personas que tienen funcionamiento neurótico, como por ejemplo depresión, ansiedad, sirve muy bien este tipo de terapias que se ingresan y van por 20 días o por 15 días o un mes, todos los días, de lunes a viernes a un centro hospitalario. O cuando de repente es una psicosis aguda o que es algo nuevo para el paciente, es decir, es algo que está comenzando a nivel del paciente, tiene 20 años, tiene 18 años, y uno para estudiar al paciente, para hacer un reajuste de tratamiento y comenzar un proceso con el paciente, puede tomar la decisión de ingresarlo. A veces este tipo de pacientes que son refractarios, que a veces no tienen poca, hay que evaluar si tienen poca adherencia al tratamiento, a veces nos ocurre o resistencia. Exacto, que hay medicamentos que son muy buenos, son de excelente, es la última tecnología, pero no le favorece al paciente, y entonces hay que hacer combinaciones, hay que combinar 2 psicofármacos o 2 estabilizadores o hacer otro tipo de terapias alternativas. Entonces esto de alguna forma también hay que ir evaluando.
eso depende muchísimo del paciente, también de la familia, como lo dijimos. Si la familia, hay pacientes que me dicen, no ha tenido mejoría, pero se está tomando el medicamento, no se lo quiere tomar. Entonces, dice, no, tienes que tomarse el medicamento. Claro, no es opcional. Exactamente. Entonces, si no se toma el medicamento, no podemos saber si le está favoreciendo o no. No se toma el medicamento, no podemos ver un pronóstico o un espacio. Hay personas que viven solas. Hay pacientes que viven solos y no tienen a nadie, ¿me entiendes? Entonces ya es diferente que el que tiene una familia, y sobre todo el que recibe amor, que recibe comprensión, afecto, que recibe un te amo, un te quiero, un abrazo. Eso también cura más que el mejor medicamento, más que la mejor cosa, ¿me entiendes? Ahorita que tocaste ese punto, sobre todo para estas personas que están solas, ¿qué también sería una mascota? Sí, es muy importante eso. Hay un apego emocional que permite tener ese contacto. Ya está funcional, de salir, exacto, sacarlo. Salir, llegar a la casa y tener a alguien con que aunque sea tú jugar, conversar, atenderlo y cocinarle, ¿me entiendes? Porque cuando llega a la casa hay gente que me dice, no tengo ni ánimo de cocinar. ¿Por qué? Pues total, yo estoy sola. Y quizás tiene una serie de familias, pero todo el mundo está de manera virtual. Y muchos, como ha tenido conductas disruptivas, conductas que a veces no son normales, tienen condiciones económicas de decir, me voy a alquilar un lugar, porque nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe cuál es la cruz que yo estoy viviendo. Claro, pero se aísla. Entonces, eso a veces es factible hasta cierto punto, pero es necesario uno tener alguien, hijo, familia, relacionarse. Somos seres sociales. Somos seres humanos que necesitamos amor, cariño y afecto, que nos amen y que nosotros podamos amar. Sí, y yo creo que también es muy relevante decir eso. O sea, somos seres sociales, pero no todos al mismo nivel, ¿no? Hay personas que son de andar con 5, 10 en manada. Exacto. Y están otros que con una sola persona, con 2, está bien. No, hay personas que se sienten bien estando solos. También. Eso es importante. O sea, la solitud. La soledad también, pero de vez en cuando necesitan una amistad con que de repente tomarse un café, con que de repente intercambio opiniones. Exacto, ir al cine, ¿me entiendes? Pero se sienten bien estando solos. Pero hay personas que por ejemplo, las personas que son esquizoides, que les gusta más la naturaleza, que les gusta estar solo para escribir, para leer, se sienten bien en la soledad, y eso también es importante. A veces también eso no es malo. A veces el problema es, como dicen por ahí, ni tan calvo ni con pelucas. Sin extremos. Sí, exacto, los extremos no son buenos. Aliados. No son buenos. O sea, a veces uno puede tener familia, hijos y esposa y todo lo que tú quieras, pero a veces es importante, porque Dios también habla en el silencio, Dios también habla en la soledad. Uno en la soledad también reflexiona, medita, recapitula qué está haciendo con tu vida y qué quieres hacer, recargas energía. Espiritualmente eso es fortaleza. Pero si constantemente estás en la soledad, también necesita otra persona con quien hablar, con quien conversar. Necesita otra persona que te diga algo diferente, porque en la diferencia también hay un aprendizaje, hay un intercambio. O sea, de repente, deberías cambiarte la camisa, o deberías plancharla, o me gusta cómo te queda la camisa. Eso estimula humanamente como seres humanos. Sí, hasta ya comiste. Ajá, que de alguna manera. ¿Qué quieres que te lleve de comida? O vamos a comer en la calle, o sea, vamos a tomarnos un café fuera. Sí, hacer otras dinámicas, veámoslo así. ¿Seré? Vamos a ir ahora con conversaciones anónimas. Experiencias anónimas, sí. Y con esta la idea sería básicamente experiencias anónimas. Ok, sí, con este quería tocar un poquito lo que hablabas, y es un caso que te voy a plasmar. Un caso de una mujer que a raíz de todo este tema de las redes sociales, aparte de que trabajaba con las redes sociales, a nivel remoto, estos freelancers que le dicen, la persona comenzó a aislarse a un punto que, digamos que está totalmente alejada de todo el mundo, nadie sabía de ella, y de alguna manera cuando la fueron a buscar a su casa, o sea, le dio una impresión tan grande de tener contacto, de que le llegaron a la puerta, que no quería ni salir. ¿Qué ha sucedido hoy en día con todo este tema de este mundo virtual que quizás nos ha aislado mucho, y qué consecuencias pudieran tener a nivel psiquiátrico? Eso es muy importante. La tecnología nos atrapa. A veces la persona
sobre todo más que todo en los adolescentes. A veces las personas piensan, bueno, no ha pasado nada porque no está en la calle, está protegido con un wifi, un router allí, pero se está comunicando con un mundo exterior donde lo rápido, lo superficial, volvemos a lo mismo, los extremos. O sea, la tecnología lo hacemos para comunicarnos. Nosotros nos conocimos a través de la tecnología, de una plataforma. No, tiene sus pros. Exacto, nuestra plataforma, y a través de esa plataforma nos conocimos y estamos aquí. Pero si nosotros, nuestras relaciones interpersonales, nuestros conflictos dependen de la tecnología, no estamos bien. No, y que de repente no se han desarrollado también las habilidades sociales para decir cómo sabe. A mí me pasa mucho, sobre todo en el caso con las personas tan solteras, y dicen, bueno, pero es que dicen, no sé ni cómo invitar, ¿sabes? A una mujer. Tenemos casos sobre todo adolescentes, yo lo veo en el caso de los adolescentes, las personas ciertas adultas también está ocurriendo muchísimo. Prefieren, se invitan por internet, o sea, por WhatsApp. Tienen hasta una relación. Yo tuve una paciente, una adolescente de 18 años que tenía casi 2 años, todo por WhatsApp. Se mandaban fotos, se escribían, estoy aquí, estoy allá, mira cómo estoy, cómo me veo, todo por internet. Pero nunca ha habido el contacto. ¿Hasta qué punto eso es cómodo? Porque yo tenía gente que me dice, no, es que es cómodo, yo sí, pero hay que asumir los otros desafíos de la relación. No, porque es que la relación está establecida para vernos, para conectarnos, para amarnos, para intimidar, para darnos afecto, darnos calor. Eso hace que sea funcional. Eso, exactamente, ¿me entiendes? Porque es que es muy fácil, porque bueno, como no tengo compromiso con él, con ella, o sea, él da igual si es más, puedo tener hasta 2 y 3 personas de manera virtual. Entonces, y si se molesta, ya los bloqueo y no ha pasado nada. Entonces no hay aquello de que, bueno, o sea, de la capacidad de frustración, la capacidad de resiliencia, de que, bueno, que si me gustó una muchacha y le digo que me gusta y esa muchacha me dijo que no importa, me puedo buscar otra. Y la vida cambia, la vida avanza. Pero hemos tenido casos de situaciones como que, bueno, mira, sí, somos novios desde hace 1 año, pero dejó de escribirme y ya me quiero suicidar. Pero tú sabe dónde vive, quién es su familia, de dónde es su procedencia, qué expectativas tienen en la vida, qué proyectos tienen en la vida. No, porque precisamente la tecnología te lleva a lo básico, a lo rápido, a lo superficial. Y no, debe haber un contacto donde, bueno, yo decido conocer a una persona, decido tener un proyecto con esa persona, si decido tener una familia, necesito saber qué hace, a qué se dedica. Y ahí en la tecnología yo puedo te decir que yo ahorita tengo 40 años y puedo decir que tengo 18. Eso te iba a decir, ¿hasta qué punto es cierto hasta esta máscara? Cambio la imagen, cambio mi imagen y no soy el que realmente, verdaderamente soy. Puedo colocar una estructura que no es real y por supuesto está el mundo de la fantasía. ¿Y hasta qué mundo te lo terminas? Exactamente, entonces eso no, realmente por supuesto que no es lo correcto, no es lo mejor, porque lo correcto es que nos veamos, nos conozcamos, sepamos quiénes somos y si con errores, con virtudes y decidimos establecer una familia o decidimos establecer una amistad, porque no es nada más tener una pareja por decir que para que tú conoces gente es para establecer amistades, para conocer gente y para hacer algo diferente y en medio de esa gente que tú conoces puedas establecer relaciones interpersonales y eso y tiene que ser real, o sea, la persona, los amigos, las parejas, las personas que quieran como uno es, grande, chiquito, negrito, con lo bueno, con lo malo, y cada quien va buscando lo que crea. O sea, de repente tú tienes amistades que de repente hay gente que le gusta el café y te vas a encontrar gente que le gusta el café. Pero ahí como los que no tienen café, y tú verás si los aceptas o no. Sí, también ahí están los límites, ¿no? Los límites es la diferencia entre otras personas. Pues. Correcto. Para ir a esto, lo que es terapia en acción, ya vamos a ir para allá. Pero sí, yo creo que es clave algo que decías, que es este tema de, digamos, de hasta dónde llegamos cuando, bueno, antes de decir hay una hospitalización, pero el tema de la recaída, porque yo he notado mucho en pacientes como esa impaciencia. Mira, fui a un psiquiatra, el tratamiento no me está haciendo, fui a otro, el tratamiento no me hizo, y bueno, con eso vamos a esta terapia en acción. Ahí vamos a ver a lo mismo, a lo que es la parte de la tecnología, lo rápido. O sea, piensan que todo es mágico, o sea, piensan que es un problema no solamente de medicamentos, es un problema también social.
si te puedes estar tomando los medicamentos, pero si el factor desencadenante es tu familia, es tu pareja, es un vecino, es el lugar donde vive, entonces hasta que no hagas un cambio adaptativo donde está, no va a haber un cambio de estilo de vida. Entonces, ¿qué sucede? La persona puede tener una recaída. Yo tengo pacientes también, o sea, nosotros la experiencia ha sido que nos ha enseñado muchísimo. Bueno, entonces no sé si llegamos para el otro. Sí, aquí nos queda mucho por hablar, pero es eso, o sea, de alguna manera las recaídas son constantes. Exacto. Doctor, para despedirme y para que dejes tus contactos, ¿a dónde te pueden ubicar? ¿En qué lugares trabajas? Bueno, mira, yo trabajo en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, el cual asumo como la dirección de allí del Hospital Psiquiátrico de Caracas. Y bueno, en la Clínica Popular Paraíso los miércoles, estoy por allá. Aunque bueno, por este año ya las citas están un poquito ocupadas, pero bueno, ahí en el hospital podemos hacer algunos reajustes en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. ¿Algún teléfono donde puedan contactarte? Wow, pero bueno, 0424-215-0243. Ok. Vale. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mil gracias. Esta mañana me llamaron a la 1 de la mañana por un caso, así que ¿qué vamos a hacer? Nos queda. Así es, yo digo, la recomendación, voy a separar el teléfono profesional del personal. Sí, señor. Por esta inmediatez que quieren los pacientes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Chévere, excelente. Me sentí bastante a gusto. Un placer. No vale, se repetirá porque nos quedamos cortos. Sí. De esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio Sinapsis 360, tu psicólogo al alcance, por IU Radio, una radio innovadora. Fue para nosotros un placer acompañarlos el día de hoy sábado. En la dirección general, Héctor Vadillo; en la coordinación de la estación, Carlos González; en la coordinación de producción, Juan Blanco; y en el control técnico, Luis Bielma. Ante el micrófono, quien les habla, Amanda Hernández. Con certificado de locución 53.867, el psicólogo a tu alcance. Estuvimos transmitiendo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional, a través de la página web iuradio.com.be.